En Argentina, 1978, Holanda, mejor conocido como la Naranja Mecánica, se había convertido en la selección que más penales había recibido en una misma edición del Mundial, con 4. En este Mundial, el de Qatar 2022, Argentina rompe este récord con 5 penales, habiendo convertido 4 de ellos, obviamente ayudándolo a ganar el Mundial. A partir de esto y otras cosas que voy a explicar en el video, se dice que Argentina robó el Mundial. En mi opinión, este no fue el caso y voy a tratar de en este video explicar por qué pienso así. Con esto ya entendido, yo soy Mate YouTube y te doy la bienvenida tanto a mi canal como al video. Muchos me podrían decir: Mate, ¿cómo vas a hacer para intentar demostrar que el Mundial no estuvo robado por Argentina? Bueno, obviamente lo más claro es simplemente analizar partido por partido, analizando las polémicas a favor y en contra de la selección, y de esa forma tratar de demostrar por qué yo creo que simplemente Argentina se vio beneficiada más por su estilo de juego que por otro tipo de cosas extrafutbolísticas. Pero también me voy a poner en el lugar de alguien que piense que Argentina robó el Mundial para intentar darle contexto y tener lo mejor de las dos partes para que al final del video vos, que sos el protagonista, tengas una opinión, no digo tal vez diferente, pero sí con más argumentos para opinar o que sí o que no. Con eso ya aclarado, ahora sí comenzamos con el video. Antes de ir a los partidos hay que ver de dónde se origina la teoría de que Argentina robó el Mundial. Como ustedes sabrán, Messi fichó por el PSG y la gente del PSG, sus dueños, son parte de la familia real catarí. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, el Mundial se termina organizando justamente en Qatar y es un poquito raro que las dos estrellas principales del PSG, Lionel Messi y Kylian Mbappé, ambos hayan llegado a la final, aunque en el caso de Francia no tuvo los penales que se le terminaron dando a la selección argentina y por eso se termina principalmente enfocando la atención en el conjunto albiceleste. Aparte de que el emir de este país dijo que quería que Leo levante la copa, lo que levantó muchísima polémica. Comenzamos con el primer partido, Argentina contra Arabia Saudita. Acá ya tenemos la primera polémica, que es el penal sobre Leandro Paredes. En la jugada, como podremos ver, Paredes intenta llegar a la pelota, el jugador de Arabia Saudita evidentemente lo agarra porque, bueno, él lo está haciendo, y Paredes se cae. Y estas son estas jugadas que son de interpretación. ¿Qué quiere decir una jugada de interpretación? Es cuando vos ya sabés que el contacto existió. O sea, acá no hay que determinar por el VAR si lo tocó, si no lo tocó, si fue offside. No, acá lo que todos sabemos es que hay un contacto y es un contacto muy evidente. El árbitro tiene la responsabilidad, desde su criterio profesional, decir si para él Paredes se cae o simplemente lo tiran. Así que, como dije, es un penal normalito, en mi opinión. Y después uno podría decir, bueno, es verdad, pero a pesar de eso, el árbitro termina dándote la derecha, te termina dando el beneficio de la duda y te concede el penal. Así que te viste beneficiado. Y yo respondo que no. En ese partido, Argentina le terminan anulando 3 goles. Y vos podrías decir, sí, pero aunque te quieran beneficiar, no te pueden dar simplemente goles que no eran goles. Y yo digo, totalmente de acuerdo. Yo pensándolo desde esa perspectiva podría decir, es cierto, aunque me quisiese beneficiar el árbitro o quien sea, no me pueden dar goles que no están válidos porque si no es muy obvio. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que uno de esos goles, el segundo más específicamente, era un gol válido. Acá, como podrán ver en la imagen, el VAR mintió. Dijeron que el último hombre era el central que estaba al lado de Lautaro Martínez. El último hombre es el que habilita o no al jugador que recibe la pelota. Y como podrán ver en la jugada, el último hombre no es el central, es el lateral izquierdo. Por lo tanto, el gol estaba totalmente mal anulado. Era gol simplemente. Y después hay un penal clarísimo, que acá podrán ver las imágenes, Otamendi, que no se termina cobrando. Por lo tanto, tiene un penal que es de interpretación, que cobre lo que cobre el árbitro, a favor o en contra tuya. Es justo porque no puedes saber a ciencia cierta si es penal o si no es penal, y en ese partido te terminan sacando un gol que era válido, que no había forma en la que no pudieses ver que no lo era, simplemente el VAR se equivoca, y medio dudoso que se haya equivocado de casualidad, y después no te dan un penal muy claro. Así que en este partido Argentina no se vio beneficiada. Después llega el partido con México, pero no hubo ninguna polémica importante en ese encuentro, así que lo vamos a saltar un poco, y llegamos al partido contra Polonia.
Como podrán ver acá, hay un penal de Szczęsny a Messi, que este sí que considero que no es penal. Principalmente porque la jugada ya estaba terminada y Messi no podía llegar a la pelota. Aparte de que Szczęsny, creo yo, que no pone el suficiente peso para que Messi se caiga de la forma en la que se cae. Entiendo por qué mucha gente dice que es penal, porque hay un contacto y obviamente que existe ese contacto, pero como la jugada ya estaba terminada, no me parecía tan importante. De esos 5 penales, si 2 fueron contra selecciones bastante chicas, considero que le saca un poquito el peso a la cantidad de penales que fueron, porque con ese penal o sin ese penal, Argentina ganó de todas formas y pasó a la siguiente ronda. Y lo peor es que pasó de forma justa. Polonia en ningún momento del partido hizo ninguna ocasión clara, así que uno no puede decir que Argentina ganó ese partido por ese penal errado de Messi. No, Argentina ganó ese partido porque fue superior, así que a pesar de que existió un beneficio, Argentina ganó sin ese propio beneficio porque Messi termina agarrando el penal, así que creo justamente que la gente que dice que Argentina robó el Mundial no lo dice tanto por la fase de grupos, así que mejor pasemos a la fase de eliminatorias, a la fase ya a partir de octavos de final, que ahí creo que se arma la principal polémica. Argentina contra Australia. En este partido Argentina se ve inclusive desbeneficiada por el arbitraje. Como podrán ver en la siguiente imagen, hay un penal muy claro que no le cobran a la selección. Una jugada del Papu Gómez que corta, que engancha, intenta mandar un centro, hacer un pase, termina rebotándole claramente al jugador de Australia en la mano, en el área, y no se le cobra a la selección. Y si Qatar hubiese estado totalmente desesperado en darle este mundial a Argentina, seguramente le hubiesen cobrado este penal. ¿Por qué? Porque es un penal y es extremadamente claro, no es un penal de interpretación, es una mano en el área que bloquea una jugada que podría terminar en gol. Es penal, no lo dan y nadie se quejó porque, bueno, este partido no terminó siendo tan influyente. Considerando esto, Argentina gana bien y pasa a la siguiente ronda. Y con este panorama llegamos a la Argentina contra Holanda, Argentina contra Países Bajos, como lo quieras decir. En este partido hay 2 polémicas muy grandes, ya sabemos que hubo un montonazo de amarillas, pero creo que se notó mucho que no fueron necesariamente a favor de ninguno de los dos, porque a Argentina y a Holanda le sacaron a ambos amarillas muy extrañas y amarillas que prácticamente nadie entendió por qué eran. Hay 2 jugadas polémicas. La primera, el penal, que me parece un penal clarísimo, de hecho me parece un penal súper claro, que en ningún momento dudé que pudiese llegar a ser, porque es el penal más viejo de la historia. Estás en el área, haces un enganche, dejan el pie, te terminas cayendo y es penal. No hay nada que discutir, el contacto existe, el enganche estuvo muy bien hecho. No considero que se vea que Acuña se tira de forma dramática ni nada, simplemente él intenta avanzar, le meten el pie y se cae. Es el penal más viejo de la historia del fútbol, es la jugada más vieja de la historia de este deporte, me parece un penal clarísimo. Y la que yo puedo entender es la posible expulsión a Leandro Paredes. ¿Por qué? En esta jugada hay una patada tremenda que pega Paredes, que es de amarilla, y después pega un pelotazo al banco de Holanda, que ya sería otra amarilla. Por lo tanto, ¿qué dice mucha gente? Bueno, tuvo que haber sido roja. ¿Por qué creo yo que no fue expulsión? Por la agresión de Van Dijk que se hace después de esto. Van Dijk no es que va a apretarlo a Paredes, lo agarra, lo que sea. Van Dijk va y lo taclea prácticamente, lo empuja, lo tira al piso y Mateu se ve en una situación muy complicada porque él sabe que ambas jugadas pueden ser de expulsión, pero al mismo tiempo sabe que no puede simplemente echarlos a ambos, porque el partido se termina yendo a la mierda si eso termina ocurriendo. Así que, ¿qué hace Mateu? Ve que el pelotazo es de roja, ve que el empujón de Van Dijk es de roja, amarilla y amarilla para los dos y que el partido siga. Esa es mi interpretación. Creo que el arbitraje estuvo mal de ambos lados y estoy seguro que todos los argentinos y todos los holandeses estaremos de acuerdo con que simplemente Mateu es un árbitro penoso y horrible, hizo un arbitraje muy malo de ambas partes y ninguno se vio extremadamente beneficiado. Después, la anteúltima polémica fue en la semifinal Argentina contra Croacia. Una jugada muy buena entre Enzo Fernández y Julián Álvarez termina con el delantero yéndose adelante del arquero de Croacia. ¿Qué termina ocurriendo? Julián intenta picarle la pelota, hace la amague de querer continuar porque él ve que la pelota tal vez no va a entrar y Livakovic lo termina tacleando. Y no exagero, literalmente sin pelota lo termina derribando y no quiero ser maleducado, así que no voy a usar la expresión que estaba pensando en usar, pero lo termina haciendo pelota. Lo termina derribando al piso y no le deja continuar la jugada. Acá, ¿por qué yo creo que es penal? Hay muchas razones. La primera, Livakovic no le da la pelota, no está ni cerca de darle la pelota.
Julián podía ir hacia la pelota todavía. No lo termina haciendo porque Livakovic le impide conseguirlo. Y no es un toque muy, no sé cómo decirlo, discreto, no es un toque liviano. No, el choque es muy feo y el que se lleva por delante al otro es el arquero. Por lo tanto, es un penal muy claro. ¿Por qué? Porque la jugada no estaba terminada y Julián podía llegar todavía. Y el arquero se lo impide, por lo tanto, impide el gol de Argentina. Un penal, en mi opinión, muy claro. Y fuera de este penal, Argentina le pegó un baile terrible a Croacia. Así que sin ese penal, con ese penal, Argentina hubiese ganado seguramente de todas formas y no hay mucho más que discutir acá. Y en la final, Argentina se enfrentó a Francia. La gran polémica de este partido fue el penal sobre Di María. Y muchísima gente me va a decir, Mate, eso es un robo terrible. Mate, definitivamente no hay penal. Y tengo que decir que estoy en contra de lo que dice esa gente. Y tengo un argumento bastante bueno para poder desmeritar eso. Como ustedes se darán cuenta, siempre que se cobra un penal, y esto es prácticamente en todos los partidos, los jugadores del equipo al que se le cobró ese penal en contra siempre se quejan con el árbitro. No importa lo claro que haya sido ese penal, se quejan con el árbitro. ¿Por qué se quejan con el árbitro? Porque al ponerle presión, tal vez si lo va a ver al VAR o lo que sea, termina cambiando de opinión. Y en ese caso, ¿por qué cuando Dembélé hace el penal, Dembélé no se queja, parece triste, no parece enojado? Los jugadores de Francia ninguno protesta, todos miran al piso, todos están decepcionados de Dembélé. ¿Por qué nadie se quejó de la jugada? Porque evidentemente hasta los jugadores de Francia se dieron cuenta que era un penal clarísimo. Y alguien me podría decir, bueno, pero en ese caso te beneficiaron, porque claro, siempre que te den un penal fuiste beneficiado, pero creo que entre robo y beneficio hay una larga distancia. Robo es que haya habido algo relacionado mucho más con corrupción y beneficio simplemente es que te hayan dado decisiones a favor tuyo y nada más. Y claro, Argentina fue tan beneficiada que le cobraron 2 penales a Francia. No, lo que ocurre en ese partido fue que Argentina dominó la mayor parte del tiempo, los primeros minutos fue muy superior, llegó al área, Di María hizo muy buen enganche, Dembélé comete un error muy boludo, es penal, lo terminan cobrando y después a Francia le dan otros 2 penales que son penal, justamente. Pero no es que Argentina haya robado el partido, porque si Argentina hubiese robado el partido y los tipos de Qatar y no sé qué hubiesen estado exageradamente desesperados hasta el punto de querer hacer algo ilegal como robar para o actuar a favor de un equipo de forma totalmente arbitraria, no les hubiesen dado 2 penales en contra, ¿me entendés? O sea, Argentina no le roba a Francia. ¿Cómo me vas a decir que un equipo le roba a otro si le dan 2 penales? O sea, imagínate, si hubiese sido al revés y Argentina hubiese tenido 2 penales, te lo entiendo un poco más. Pero a Francia le dieron 2 penales en 2 puntos extremadamente conflictivos del encuentro, porque a fin de cuentas el primer penal que le dan a Francia es la primera jugada significativa que tuvo Francia en todo el partido. No le dabas ese penal y Francia perdía en los 90 minutos. Y el segundo penal fue cuando ya el partido estaba definido. En otras palabras, si vos querías que Argentina gane a toda costa, no le das a Francia esos 2 penales. Así que, en resumidas cuentas, Argentina termina recibiendo muchos penales porque también fue el equipo que tuvo más recuperaciones, más pases completados y más tiros al arco en todo el torneo. Fue el equipo que simplemente mejor jugó y los equipos más ofensivos tienen tendencias a recibir más penales. Aparte de eso, 2 de esos 5 penales fueron contra equipos chicos y que no eran verdaderamente rivales importantes para Argentina, como eran Arabia Saudita y Polonia. El penal de Holanda y Croacia son penales totalmente claros y el penal de Francia es un penal un poco más polémico, un penal un poquito más difícil de decidir, pero puedo decir que fue beneficiada, pero que no le robó a Francia porque no tendría sentido robarle a alguien y darle 2 penales. Pero bueno, esa es mi opinión. Quiero saber la tuya. Yo soy Mati YouTube y te veo en el próximo video. Chao, chao.